Creo que estaba mi micrófono apagado. Pues bueno, les voy a repetir, les voy a resumir lo que les dije. Primero que nada, les di la bienvenida. Les di la más cordial bienvenida a esta sesión número 12 del programa. Y bueno, les comentaba en silencio, no me escuchaban, pero yo estaba hablable. Les comentaba que, bueno, primero que nada, en nombre de la iniciativa Whitaker para la Paz y el Desarrollo, les doy la más cordial bienvenida. Gracias por continuar en este camino de la construcción de paz. Gracias por hacer posible esto, crear la sinergia que se requiere para hacer posible que la paz suceda. ¿Cuántas veces cada mensaje se los voy a repetir? Porque es lo que hacemos cada individuo. Cada individuo que se enfoca o atiende hacia un tema está creando un cúmulo de sinergia que hace posible que la paz suceda, ¿no? En este caso. Y bueno, este programa ha llegado a su fin, pero no me quiero despedir de ustedes, es lo que les estaba diciendo, no me despido de ustedes porque antes que nada, pues sí me gustaría agradecerles, como en cada sesión que les agradezco, que asistan y que me escriban y que continúen estas 30 personas que se registraron en el programa y estas 13 personas que han estado al pie del cañón, así semana tras semana. Les agradezco muchísimo. Gracias, 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 porque ustedes tienen la posibilidad de hacer otras cosas, ¿no? Ahorita que tenemos mucha distracción con las redes sociales, pues bueno, ustedes tienen muchas posibilidades de poder hacer otras cosas en este momento. Y bueno, los que se conectan, gracias por hacer esta sinergia más y más grande, pero los que no se conectan, igual de gracias, porque sé que están al pie del cañón, sé que están leyendo, sé que están, gracias por comentar, sé que están reflexionando acerca de cada tema, porque en teoría se dice sumamente fácil, pero bueno, para que la práctica funcione, pues obviamente hay que practicar, ¿no? Y para ello, bueno, vimos, en esta sesión me gustaría hilar los puntos más importantes de cada uno de los temas que vimos. Y bueno, obviamente les voy a ofrecer un tema más que, bueno, creo que no está de más para el tema de la construcción de paz, que se ocupan muchos oradores públicos, ¿no? Muchas personas que quieran provocar esta paz, obviamente desde el interior, ¿no? Y bueno, hemos visto todo este mundo bueno, esta lista de temas de la unidad uno. Vimos en general, bueno, voy a darles como puntitos así importantes de cada una de lo que hemos visto. En sí, bueno, vimos cómo es que hay muchas maneras de definir la paz. Porque, bueno, sabemos que la paz es un concepto complejo y un concepto sumamente multifacético. Cuando definimos la paz como la ausencia de conflicto, lo solemos llamar paz negativa, ¿no? Como por ejemplo el ejemplito que siempre les menciono para poder como aterrizarlo, este concepto de la paz negativa, lo vemos como cuando ya ahorita no hay pandemia, pero bueno, ok, sí, ya todos nos quitamos los tapabocas, ya nos podemos abrazar, ya podemos salir, ya podemos ir a los parques, ya podemos ir a espacios de recreación, ya podemos estar con personas, ¿no? No hay una restricción. Pero resulta que hay una paz negativa porque ya no hay COVID, ya no hay esta restricción colectiva, pero en realidad nos quedamos con la salud mental deteriorada, ¿ok? Entonces, qué importante es cuando reconocemos que hay una paz que es negativa, ¿no? Y que vivimos en ella y la normalizamos de cierta manera, ¿no? Porque es la ausencia, cuando decimos que es la ausencia del conflicto, no quiere decir que sea paz, paz verdadera en realidad. Hay una paz negativa. Y bueno, debido a que es muy raro tener un entorno social, obviamente sin ningún tipo de conflicto, tendemos a centrarnos más en la paz positiva. Y bueno, la paz positiva es aquella en donde nos centramos en esta verdadera paz, ¿no? Este equilibrio en el individuo, ¿no? La paz positiva significa que podemos vivir en un contexto de desacuerdos, o sea, podemos tener desacuerdos con otras personas, puede haber conflictos e incluso puede haber hasta violencia, pero la diferencia de la paz negativa a la positiva es que en la positiva eh, se maneja de una manera constructiva, de una manera justa y de una manera positiva, ¿ok? También vimos
De igual manera, ¿cómo es que la paz es un concepto complejo y multifacético? También vimos que el conflicto es de la misma manera un concepto complejo y verdaderamente multifacético. Pero también es una parte sumamente natural e inevitable de la vida, que surge obviamente cuando tenemos necesidades insatisfechas. Y recordemos esto, ¿cuándo es cuando tenemos necesidades insatisfechas? Cuando nos faltan las 9 necesidades subyacentes en el ser humano. No te abrumes si no te acuerdas. Nada más anota necesidades subyacentes y cuando acabes la sesión ves cuáles son estas necesidades subyacentes. ¿Okay? Acuérdate que vas a tener todo este material en cualquier hora del día a tu ritmo, ¿ok? Acuérdate nada más que tienes todo este menú de alimentos que nutren a tu cerebro de una manera positiva, ¿ok? Y bueno, vimos que el conflicto solo es destructivo cuando no se maneja bien, ¿ok? Cuando el conflicto queda sin resolver, existe un gran riesgo de que se intensifique, ¿ok? Esto significa que las partes que están en discordia aumentan la intensidad y la severidad de las tácticas que utilizan para prevalecer el conflicto. Otra de las cosas importantes que vimos es que sabemos perfectamente que somos seres emocionales, ¿no? Que es una parte natural del ser humano y por supuesto que es una parte constante de la vida. Hay emociones en nosotros, ya sabemos cuáles son, ¿no? Hay una gama, hay una gama de emociones, ¿no? Hay muchos psicólogos que se basan en 4 emociones, hay otros que tienen todo un círculo de la rueda de las emociones, por ejemplo, pero bueno, todos sabemos cuáles son estas emociones, ¿ok? Tenemos emociones en respuesta a experiencias, a situaciones, ¿no? A personas, incluso a lugares o a cierto tipo de cosas, ¿no? También, ¿por qué no? Tenemos estas emociones en respuesta a algo, ¿no? Las emociones hay que reconocer que no son buenas o malas, únicamente son parte de nuestra experiencia humana. Y bueno, al igual que los conflictos, aquí la diferencia va a ser en cómo respondemos ante ellas, ¿ok? Cómo nosotros ante las emociones reaccionamos, ¿ok? ¿Cómo lo hacemos? Ese es el punto, esa es la clave, ¿ok? Otra de las cosas que vimos también que nos ayuda a construir la paz que se requiere es nuestra identidad. ¿Qué vimos acerca de nuestra identidad? Pues bueno, recordemos que es muy normal, es muy notorio que llega un momento en nuestra vida en que tenemos conflictos intrapersonales, ¿no? Que son existenciales, y ocurren cuando flaquea tu identidad, ¿no? Yo lo podría llamar así. Cuando tu identidad no te das cuenta que es lo que nos hace únicos y especiales, ¿ok? Nuestra identidad es lo que nos hace saber quiénes somos. Es una parte esencial de la experiencia humana. Recordemos, por favor, también que la identidad está destinada a que cada uno de nosotros lo celebremos, porque es, como les decía, es una pieza del rompecabezas gigante, ¿no? Recordemos la parábola de los 6 sabios ciegos y el elefante, ¿ok? Es lo mismo. Los ciegos querían ver el elefante completo y si se hubieran puesto de acuerdo, hubieran dialogado, se hubieran dado cuenta cómo es que cada uno de ellos puede ver el panorama completo, dando a conocer desde su experiencia, de su perspectiva, lo que sentían, ¿no? Lo que decían que era el elefante. Entonces, ellos alegaban, ¿no? Ellos no dialogaban, ellos alegaban y decían que ellos tenían la razón. Cada uno de ellos tenía la razón. Entonces, ojo con esto, es importante reconocer cómo es que cada uno de nosotros es único e irrepetible y por eso somos importantes. ¿Ok? ¿Qué más vimos? Bueno, pues vimos también el tema de la meditación. La meditación es un tema que me creo que no va separado de la mediación. Creo que es la columna vertebral de la mediación, ¿no? Creo que es la paz interior, es por donde debemos empezar. Y sabemos perfectamente que este estado es un estado mental, la paz interior es un estado mental en el que estamos en paz interior con nosotros, perdón, en paz con nosotros mismos, ¿no? Se dice que en este estado de ánimo estamos libres de estrés
y de otras emociones que alteran nuestro equilibrio interno, ¿no? Quiere decir que cuando tenemos paz, en teoría, ¿no? Y en la práctica, por supuesto, estamos en equilibrio. Tenemos todas nuestras emociones completamente en equilibrio, ¿ok? Solo cuando encontramos la paz dentro de nosotros mismos podemos difundir la paz en el mundo. Entonces, si estamos en este curso, si estás viendo este video, es importante, si te interesa el construir la paz, es importante saber que no podemos difundir la paz si en teoría lo sabemos, ¿ok? Tenemos que reconocer desde lo más profundo de nosotros qué es la paz interior, ¿ok? Es por eso que es tan enriquecedor esta misión, esta encomienda de este programa de ser mediadores, ¿no? Es tan enriquecedora porque estás trabajando en tu propia paz para poderla provocar en las otras personas, en los otros individuos. Entonces, estás trabajando en tu propia paz. Entonces, yo las y los invito a que volteemos a ver con más intensidad el tema de la mediación asociativa, el tema de la mediación como tal, el hecho de llegar a acuerdos con las personas. No hubiera lo que hay ahorita en este mundo si cada uno de nosotros nos damos cuenta cómo es que todo lo que hemos dicho en este programa, cómo es que las emociones hay que controlarlas, cómo es que el diálogo es importante, cómo es que las perspectivas, cómo es que la identidad, ¿no? Todo esto es importante. Y bueno, por supuesto que todo inicia desde cuando estamos en paz y en tranquilidad con nosotros mismos. No tener miedo, ¿no? Perder este miedo. La meditación nos ayuda a perder el miedo, ¿ok? Obviamente, la meditación, si la practicamos 5 minutos al día, no te va a funcionar de un día para otro. Tenemos que ser constantes, tener la voluntad de poder crear esta paz que todas las personas que lo han hecho, incluida yo, la necesitamos. Creo que yo, por ejemplo, en mi experiencia, me permite estar más concentrada en las cosas y eso me hace tener pues emociones más sanas, ¿no? El hecho de hacer las cosas bien, la meditación me ayuda muchísimo a comprender las cosas y hacer las cosas paso a paso, ¿ok? Sin prisas, deleitarme con cada instante. Eso es sumamente importante, poder observar una planta cuando voy caminando en la calle, poder darme cuenta de los colores, ¿no? Poder darme cuenta de una voz hermosa, de cuando estás platicando con alguien, darme cuenta cómo es que sus ojos brillan y cómo es que todo su entorno es tan bonito. Y bueno, todo eso hace la meditación. Y bueno, yo no me voy a cansar de invitarlos y de invitarlas, porque no es un dogma, no es una religión, es simplemente una práctica que te va a ayudar a tener una vida más sana. Y eso es lo que queremos. Digo, en realidad, este programa cuando se creó para eso, para empoderar a las personas, pero para que todos, no nada más esas personas, para que todos podamos gozar de esta armonía. Y bueno, creo que más que se ponga de moda este programa, pues sí me gustaría que con una persona, dos, que entendiera la profundidad y la importancia de este programa, llevarlo a las escuelas, llevarlo a las comunidades, incluso a tu familia, ¿no? Creo que es importante más el hecho también de poder continuar con un buen comportamiento, ¿no? El hecho de tener una comunicación asertiva, ¿no? Bueno, otro de los puntos importantes que vimos para no salirme pues ahora sí que de los puntitos, ¿no? De cada uno de los temas. Vimos también cómo es que la diversidad significa reconocer que cada individuo es único y, bueno, obviamente valorar a cada individuo por las características que lo hacen único es importante. La comunicación, como les decía hace un momento, tiene un papel muy importante en la resolución de conflictos. La comunicación eficaz puede prevenir conflictos, mientras que la comunicación ineficaz, por supuesto, lo sabemos todos. Y yo no sé por qué si lo sabemos todos y si es tan obvio y evidente, ¿por qué no lo practicamos, verdad? Porque hay veces que por medio de una comunicación ineficaz resulta que tenemos conflictos, ¿no? Y si ya lo sabemos a la práctica, pues bueno, entonces, eh, ¿por qué no hay menos problemas, no? Es importante saber también que recordar, ¿no? Cómo es que la resolución de conflictos es un proceso a través del cual
tomamos lo que sabemos, es decir, lo que vemos como un conflicto, lo que estamos viendo en el pico del iceberg, lo tomamos para descubrir lo que no sabemos. Dicho en otras palabras, el conflicto que vemos en el pico del iceberg, cuando les platiqué lo del modelo del iceberg, me quise dar a entender que lo que vemos como tal es el pico del iceberg, que aterrizado en la mediación, pues es el conflicto como tal. Y en realidad todos a veces nos enfocamos en esto, en el problema que vemos, ¿no? En que se pelearon, se dijeron de cosas, pero en realidad todo esto que vemos no es más que lo que te va a llevar, es el hilo conductor, este hilo que te va a llevar a la raíz del problema. ¿Y qué es lo que me gustaría que todos ya veamos? Pues bueno, son en este conflicto que tenemos enfrente, suponiendo, ver lo que nadie está viendo, ¿no? Si todos ven el conflicto, bueno, me interesa muchísimo que ya con ojos de mediador o mediadora, ya con ojos de constructora o constructor de paz, te des cuenta que el conflicto es lo que hay debajo, lo que hizo crecer a este conflicto. Y bueno, es un proceso, la resolución de conflictos es un proceso para generar soluciones creativas para abordar necesidades insatisfechas, ¿ok? La negociación es un proceso de comunicación y es un proceso entre llegar a acuerdos entre las partes para buscar llegar a un acuerdo donde las personas ganen, ¿ok? El primer paso antes de iniciar una negociación es asegurarnos de que estamos preparados para negociar. Perdón, es que estoy dándole acceso. Ahí está. Okay, ya. El primer paso, bueno, antes de iniciar una negociación, es primero que nada asegurarnos de que estamos preparados para negociar, obviamente, ¿no? Cuando estamos negociando con alguien, es sumamente útil separar a la persona del problema. Eso es sumamente importante. La mediación, vimos que es un proceso en donde un tercero asiste, en este caso, ustedes que ya lo saben, nosotros que ya lo sabemos, cómo es un proceso de mediación. Ya que nosotros tenemos el tema de la mediación en nuestro vocabulario, hay que divulgarlo, hay que darlo a conocer, ¿ok? Hay muchas personas que ya lo conocen, pero este tipo de mediación como un estilo de vida, este tipo de mediación asociativa en donde saca a relucir los valores intrínsecos del ser humano, ¿no? Que son la bondad, la concordia, la paz y el egocentrismo positivo. Este tipo de mediación es un proceso en donde hay una persona tercera, un mediador o una mediadora que asiste a dos o más partes que están en conflicto, pero que también le dan el consentimiento al mediador para prevenir, para manejar o resolver un conflicto, ayudándolas a desarrollar acuerdos mutuamente aceptables. Otra de las cosas que vimos y que es un tema que me encanta, me fascina, es la justicia restaurativa. La justicia restaurativa, el objetivo central de este tema es restaurar las relaciones, primero que nada, pero no solo de entre las víctimas, también, bueno, y ni de los agresores, o sea, no es restaurar la relación de víctima y agresor, es restaurar todo un contexto, una comunidad entera que han sido afectadas por el conflicto y la violencia de estas dos partes, de estas víctima y agresor, ¿no? La justicia restaurativa entiende el conflicto, la violencia y el crimen como situaciones que no solo involucran a individuos particulares, sino que afectan a toda una comunidad. ¿Qué más vimos? ¿Qué más vimos? Bueno, vimos el tema de los derechos humanos. Y bueno, a mí este tema me encanta, me fascina, más porque ya tengo rato, desde que inicié en este camino hacia la construcción de paz, inicié con los programas de derechos humanos, de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Y bueno, de ahí me fui a la Ciudad de México. Y bueno, para no hacerles el cuento muy largo, en la Ciudad de México, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, estuve en el área de educación a distancia, cuando todavía no existía esto, ¿no? Tanto, ¿no? Esto del streaming y del YouTube, esto era algo que se necesitaba mucha logística, muchas personas para poder lograr un streaming, ¿no? Para poder lograr esto en vivo. Pero bueno, para no hacerles el cuento largo,
en la institución de los derechos humanos, hubo, bueno, demasiada reflexión en mí, ¿no? Me di cuenta cómo es que cada uno de nosotros somos responsables y no porque estemos dentro de ahí de una función pública. Todos los seres humanos que vivimos en este planeta tenemos la responsabilidad de vivir una vida digna, pero esa no la haces posible si tú no te respetas, por ejemplo, ¿no? Si no tenemos estos valores fundamentales de la dignidad, ¿no? La igualdad, la justicia y por supuesto el respeto mutuo, ¿no? Es importante saber que no hay que dejarle las manos a las instituciones para que nos defiendan, ¿no? En los derechos humanos. Hay que saber cómo manejar de una manera pacífica esto, ¿no? El tema de la violación de los derechos humanos, ¿no? Y bueno, para entender qué son, bueno, nada más hay que recordar que los derechos humanos son libertades, pero también son protecciones que pertenecen absolutamente a todos los seres humanos desde el momento en que nacemos hasta la muerte, ¿no? Toda persona goza de estos derechos independientemente de la raza, independientemente de su edad, de su sexo, de su nacionalidad o cualquier otra condición. Y bueno, es un tema que es importante en el tema de la construcción de paz y resolución de conflictos, este tema del respeto, ¿no? El respeto mutuo, la justicia, la igualdad, la dignidad, ¿no? No podemos dejar pasar los derechos humanos en este tema de la construcción de paz y la resolución de conflictos. ¿Qué más vimos? Bueno, les decía que en la última sesión vimos el liderazgo, ¿no? Vimos cómo el liderazgo es un acto de motivar y guiar a las personas para que actúen hacia el logro de un objetivo común. La esencia del liderazgo, recordemos nada más, es la capacidad de motivar y de guiar a las personas hacia el logro de objetivos comunes. Sabemos perfectamente que ser un líder es una habilidad que se puede aprender y se puede practicar. Y como con todas las habilidades, cuanto más se practica, mejor uno se vuelve. ¿Okay? Recordemos, por favor, y tengámoslo, por favor, muy en cuenta, porque hay veces que nos detona se puede decir, un pensamiento negativo, ¿no? Cuando creemos en los mitos, ¿no? Cuando creemos que los líderes no nacen, perdón, que los líderes nacen, cuando esto es un mito nada más. Los líderes no nacen. Los líderes nos hacemos con la práctica y con la dedicación. Es importante que logremos hacer funcionar la práctica, porque nadie nos dijo que la práctica funciona cuando lo hacemos, ¿no? Eso nadie nos lo dijo, ¿no? Pero es importante practicar y dedicarnos, enfocarnos. Vimos también el tema del liderazgo transformacional. Aquí tanto el líder como los seguidores se hacen avanzar mutuamente hacia niveles más altos de motivación. En este tipo de liderazgo, que como su nombre lo indica, busca provocar el cambio en los individuos y en la sociedad. En el liderazgo transformacional, aquí la fuerza de la visión y personalidad del líder inspira a otros a trabajar hacia objetivos comunes. Vimos también el liderazgo de servicio. Me encanta este liderazgo de servicio. Conozco muchísimas personas con este tipo de liderazgo y me encanta que existan personas con este tipo de liderazgo. Es un tipo de liderazgo en lo que, como su nombre lo dice, ¿no? Los líderes buscan servir a las personas que están a su alrededor, ¿no? A los que lo siguen, ¿no? A los que están con un mismo fin, ¿no? Este tipo de liderazgo busca más servir a sus seguidores que guiarlos. Es sumamente hermoso esto. Los líderes servidores inspiran a otros a transformar grupos y organizaciones para convertirlos en grupos y organizaciones que sirvan a sus comunidades. Es hermoso esto. Y bueno, los líderes servidores colocan las necesidades de los demás en primer término. Es por eso que los líderes que son servidores nos esforzamos por ser primero servidores y luego líderes. Es importante lograr ser un buen líder, ¿no? ¿Qué tipo de líder eres, por ejemplo? ¿No? Ya hicimos esta reflexión. Y bueno, otra de las cosas que, bueno, el tema del día de hoy que les quiero comentar es el tema de la oración, perdón, de la oratoria, hablando de paz, ¿no? De la oratoria. Y
bueno, pues yo abro esta sesión con esta chica hermosa que ya ahorita ya está, creo que en secundaria, creo que en tercera secundaria. Es una niña que ganó un premio de oratoria. Y bueno, aquí les traigo un pedacito de ella. Días, compañeros, maestras y autoridades de nuestros baños. Mi nombre es Ana Kenia Pérez Fernández. Hoy he encontrado mi el tema del cual hoy les quiero hablar es el que menciona que todos los niños, sin edad, religión, sexo o posición económica, derecho a una educación y sobre todo con apenas y valores que lamentablemente se reproducen. Se manifiesta en la Convocación de los Derechos del Niño, que se creó el 20 de noviembre de 1993, cuando un grupo de diferentes países se reunieron y pensaron que quién era el que necesitaban los niños, o qué deberían de darles. Después de conversar y analizar la situación por la que miles de niños se atraviesan en todo el mundo, ya sea por derechos, los cuales son muy útiles. Derechos igualados. Tenemos derecho a crecer, desarrollarnos físicamente y espiritualmente. Tenemos derecho a una planificación y atención. Tenemos derecho a unas figuras en recibir el niño. Tenemos derecho última, pero no es importante. Comprensión y transferencia. Como ya lo mencioné anteriormente, el derecho de la educación es una universidad que habla sobre la educación, porque para mí es el más importante. Y me lleva el coraje de utilizar los artículos en internet y darme cuenta que en México hay al menos 3.3 millones de niños sin ir a la escuela, ya sea porque se quedaron sin padres, o peor aún, por sus no podemos ver en las calles de la ciudad, pidiendo limosna o haciendo malabares. No podemos olvidar que una persona educada es más efectiva que una persona que no tiene la oportunidad de recibir una educación. Además, por lo general, las personas que no reciben una educación es más clave que lleguen a cometer un delito por dinero, porque simplemente falta beneficio que tanto dañan a la vida de las personas de formar parte de los empleados, que en un futuro, cuando ellos crezcan y tengan hijos, no nos manden a la escuela porque ellos pueden sobrevivir sin ir a la escuela. Que los amigos, como los maestros, sigan construyendo recursos educativos, que la perspectiva educativa que nos de la escuela. Con iniciativas como la que se aprobar y para ser obligatorio también, pero sobre todo empezar con lo que tenemos en nuestras manos, que es dar el mayor esfuerzo para que con la educación nuestro país un nombre es Ana Kenia Pérez Fernández, y es un honor poder compartir este tema con ustedes. Gracias. Bueno, Dana es hermosa. Y bueno, oratoria. Cuando digo oratoria, ¿qué tiene que ver con la construcción de paz? Pues bueno, la oratoria tiene mucho, mucho que ver con la construcción de paz, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que queremos lograr? Bueno, darles a conocer herramientas que nos han ayudado a poder construir la paz por medio de la oratoria, ¿no? Y bueno, ¿cuántas veces
hemos tenido la respuesta y no sabemos cómo explicarla, ¿no? Qué importante es el saber la respuesta, pero no nada más saberla. ¿Cómo la podemos dar a conocer desde nuestra perspectiva? Y no para dar a conocer y una perspectiva que quepa en la razón, ¿no? Pues únicamente una perspectiva, ¿no? Acordemos que las perspectivas no están ni bien ni mal, ¿no? Es únicamente saber una respuesta desde tu propia experiencia, ¿no? Que nos ayuda muchísimo a comprender la realidad en sí. Y bueno, este programa da a conocer componentes que hacen un buen orador y un buen discurso, ¿no? Y una de ellas es la forma en la que se estructura el mensaje, ¿no? ¿Cómo es que qué vamos a decir, ¿no? ¿Cómo lo vamos a estructurar? ¿Qué es el punto donde quieres llegar? ¿Y cómo vas a estructurar este punto para poder llegar a, ¿no? También la facilidad con la que la audiencia puede relacionarse con el mensaje, o sea, cómo tú conectas con las personas, ¿no? El tono y la velocidad con la que se entrega el mensaje. Vamos a ver este discurso también que me encantó, me fascinó y bueno, por supuesto que ellos son unos ejemplos natos de una persona que da un buen discurso, ¿no? Que tiene un buen don de orar, ¿no? Que obviamente lo practicó, ¿no? Porque no nació siendo orador. A su corta edad, Ángel Jacinto, lo ha practicado. Veamos. Eran tiempos en que mandábamos nosotros. Eran tiempos de la masa campesina. No luchábamos por bastardos intereses. No nos guiaba la vanidad ni el odio. Nos guiaban los anhelos de justicia y libertad. Estamos pasando por una gran falta de ciudadanía y patriotismo. Necesitamos escuchar y abrir nuestros corazones para poder vivir en un país donde tengamos el orgullo de decir, soy mexicano. Buen día tengan diputados, compañeros, padres de familia y público amante de la buena palabra. Represento a la Escuela Primaria de Jornada Ampliada Cuauhtémoc de la comunidad de Escabil, municipio de José María Morelos. Hoy tengo el agrado de presentar el tema transparencias y medidas contra actos de corrupción. Todos estamos atónitos ante la corrupción, la ausencia de valores que levantan nuestro Estado. ¿Cuántos de los aquí presentes no hemos gritado? Ya basta de asesinatos, secuestros, violaciones y robos. La corrupción es uno de los grandes males del mundo. Se ha convertido en uno de los principales obstáculos que impiden el crecimiento de los pueblos y de la historia. Hemos tenido gobiernos que se han servido del abuso del poder y la impunidad. Los pueblos se han manifestado en contra de los malos gobiernos que han padecido guerras civiles, revoluciones, movimientos armados y distintas manifestaciones populares. Han sido los medios de expresión para reclamar la libertad y la justicia. Sin embargo, hoy en nuestros días, políticos y gobernantes hacen hasta lo imposible para conservar sus privilegios, sin importar la miseria por la que estamos pasando los pueblos en México. Ya no nos sorprende escuchar a diario en los noticieros que es inútil luchar contra la corrupción, ya que nuestras autoridades de todos los niveles protegen y cubren a todo aquel que con dinero o poder haga una atrocidad en contra de un ciudadano o de la sociedad. La delincuencia en Quintana Roo es una cachetada, un insulto para los que amamos esta tierra. Ejecuciones, levantones, violaciones y lo más triste, el robo descarado e impune de Roberto Borges. Y me pregunto, si hubieran robado una gallina para alimentar a su familia, ya le hubieran dictado sentencia por 10 años de prisión. Tú, diputado o diputada, ¿qué haces que no legislas para ponerlo tras las rejas? ¿Tienes miedo o ya te llegó al precio? Es una vergüenza nacional que se tengan con construye una casa en un terreno de 15 por 20 metros, esperando ser el patrimonio de su familia. La incongruencia, Borges invade, vende terrenos descomunales a familiares y amigos. ¿Y a él quién lo molesta? Por esa razón, diputado, ¿por qué no haces tu trabajo y legislas en bien de tu pueblo? ¿Qué es quien te puso ahí para velar por sus intereses? ¿O es que pagaste por sus credenciales y ahora solo te interesa recuperar lo invertido?
un público, me emocioné. Pero si me ofrecen a la mitad a los que les dolió o llegó, cambio mi discurso por halagos. Tenía que decir la realidad, si no después se van y no los vuelvo a ver. Es triste darse cuenta de que la sociedad completa ha hecho de la corrupción un estilo de vida que no discrimina ni edad, sexo, religión o etnia. ¿Cuántos no la practicamos? Que si Pedro dice, no te ves con Carlos porque me cae mal, si me apoyas, invito al desayuno. O, Poli, ¿cuánto no me ponen la infracción? O que las televisoras más grandes únicamente transmiten lo que al que está sentado en los pinos le conviene. Sin embargo, de nada me sirve mi participación si solo me dedico a mencionar lo que toda persona sabe. Ya basta de ver líderes y políticos corruptos brindan el estrecho de los pueblos. Hay que decir, la corrupción está metida en todos los sistemas. Compañeros, quiero exhortarlos a que formen parte de los que dicen no a la corrupción. Nos corresponde cambiar el mundo con alegría, con la práctica de buenos valores y con firmeza. Padres en el núcleo familiar, se forman las bases, se forma la actitud que tendremos hacia la vida y la sociedad, que los necesitamos unidos para aprender a volar como un seguro. Maestro, también necesito compañerismo, educación y esfuerzo, sin respeto. Si exigimos también, tenemos decisiones de dar. Seamos ciudadanos activos de los cambios reales y emprendamos con energía el papel que nos corresponda. Gracias. Y bueno, en esta sesión, que bueno, ya vimos los puntos importantes de todo lo que hemos visto en este programa en este nivel, y bueno, creo que es importante saber que por medio de la oratoria, como lo acabamos de ver con Jacinto, ¿no? Con Ángel Jacinto, cómo es que él utilizó el método que, bueno, que nosotros les damos a conocer, ¿no? En este programa. Y bueno, vinculó, primero que nada tuvo enlaces, ¿no? Me imagino que él para memorizar lo que acabamos de escuchar, tuvo hizo vinculación, ¿no? También, si se fijaron en este discurso, también involucró emociones, ¿no? Ancló también de una frase a otra, ancló lo que sigue, ¿no? También el tema me imagino que él para poder llevar a cabo este discurso de la manera en que la vimos en este momento, hizo repeticiones, ¿no? Es importante también cómo es que conectamos con las personas para poder crear como esta novedad, ¿no? Esta conexión que hacemos con la persona oyente, ¿no? Y las personas que te están escuchando, cómo es que la importancia de crear como historias, ¿no? Hacer novedad en el discurso para poder llegar a esta conexión que queremos, ¿no? Otra de las cosas es crear historias, porque bueno, los grandes oradores públicos no nacen, se hacen con la práctica, así como los líderes, ¿no? Así como la mediación asociativa, ¿no? Así como la comunicación asertiva, así como los líderes transformacionales, ¿no? Los líderes de servicio, así como la paz interior, ¿no? Hay que practicarla para poder lograrla, ¿no? Y bueno, hay muchos mitos que no nos ayudan nada para hablar en público, ¿no? Y uno de ellos es que existe un discurso perfecto o un orador perfecto. Ese es totalmente un error. Sabemos perfectamente que el discurso no es perfecto, ni el orador es perfecto, ¿no? Es importante saber también que es un mito saber que solo las personas que son intrépidas tienen éxito al hablar en público. Seguramente las personas que escuchamos, que son personas como este niño, ¿no? Que vimos y que, wow, estuvo perfecto su discurso. Seguramente, para poder tener el éxito que tuvo en este discurso, hizo muchísima práctica, ¿no? La practicó demasiado, ¿no? Otro de los mitos es que hablar en público es un talento natural. Por supuesto que no, esto es un mito. Para poder hablar en público y tener esta concordia al hablar, este talento al hablar, ¿no? Este talento natural, ¿no? Que se dice, ¿no? Que las personas que hablan en público tienen un talento natural. En realidad, esto es un mito. La realidad es que la práctica te lleva a la perfección y nunca llegas a una perfección como tal, ¿no?
siempre tratas de crear, de tu discurso, crear el mínimo de errores, ¿no? La mejor forma de pronunciar un discurso es a través de la memorización. Eso no es cierto, es un mito totalmente. Cuando uno habla de una manera memorizada, no está teniendo como la conexión con lo que está diciendo y con lo que están las personas escuchando. La parte de memorizar todo, creo que no es algo con lo que nosotros debemos de mantener. Hay que tratar de reconocer cómo es que la memorización es totalmente un mito. Esto de llevar a cabo un discurso aprendido de memoria no te va a llevar a nada bueno. ¿Por qué? Porque los nervios traicionan y cuando los nervios traicionan no te permiten fluir, ¿no? No te permiten fluir cuando todo lo tienes muy memorizado. Es importante también saber que hay unas áreas importantes en un orador, ¿no? Y por supuesto, una de ellas, como número uno, es la respiración, ¿no? Tener una respiración calmada, ¿no? Mantener la calma, porque también recordemos cómo es que por medio de nuestro lenguaje corporal estamos comunicando, ¿ok? Entonces, número uno, respirar, ¿no? Recordemos que si tenemos como esta ansiedad, porque vamos a hablar en público, porque vas a exponer algo, o porque eh, quieres expresar algo en a lo mejor en una mesa de trabajo, en una mesa de comida, con tu familia, ¿no? Es importante que respires profundamente, mantengas la calma y enfócate en tu lenguaje corporal. ¿Qué es lo que está diciendo tu cuerpo? Es importante. Otra de las cosas que queremos darte a conocer es que hay técnicas para hablar en público y bueno, cada una de ellas te las comparto detalladamente por escrito. Te hice por ahí un escrito de 2 cuartillas por puntos, por técnica, en donde, bueno, creo que sí es muy funcional, ¿no? Es algo muy práctico en donde nada más es importante reconocer cómo es que cuando hablas en público puedes tener una respiración abdominal que es la que contrae, ¿no? Y es la que hace que puedas hablar de una manera clara, ¿no? Una respiración sibilante también es importante reconocer cómo es que haciendo una respiración en donde entra el aire por tu nariz y sale por tu nariz, ¿no? Es sumamente importante reconocer estas técnicas. Estas técnicas están detalladas en tu Google Classroom. Bueno, en sí, la respiración sibilante, es importante saber que este ejercicio va a ayudar a que la tensión en tus músculos faciales los alivie, ¿no? Aumenta la capacidad pulmonar y, por supuesto, te ayuda en la voz, ¿no? Para practicar este ejercicio, hay que inhalar por la nariz, ¿no? Cuentas hasta 4, exhalas por la boca con los labios ligeramente cerrados y la lengua apoyada en la parte superior de la boca, mientras cuentas hasta 4. Cuando exhalas, deberías estar haciendo un ligero silbido, por eso se llama sibilante, ¿no? Este ejercicio te ayuda a mejorar el control de tu respiración cuando uno está hablando, ¿ok? La parte también en la respiración cuadrada. Este tipo de respiración cuadrada es importante. No lo puedo hacer ahorita porque pues no me ven completamente, ¿no? Pero te paras con los pies ligeramente abiertos, sostienes el peso de tu cuerpo a través de tus caderas y tus piernas, obviamente teniendo como el control y la noción de que tienes tu peso en las caderas y las piernas, ¿ok? En lugar de bloquear tus rodillas, ¿no? Sueltas y relajas conscientemente los hombros, liberas cualquier tensión en tu pecho, colocas tus manos en tu estómago, inhalas por la nariz, cuentas hasta 4, 1, 2, obviamente tu mente, ¿no? Y al inhalar, sientes cómo sube el diafragma, o sea, cómo el diafragma es lo que tenemos aquí, ¿no? Cómo es que sube tu diafragma, ¿no? Al inhalar. Aguanta la respiración con la respiración cuadrada. Aguanta la respiración durante 4 tiempos, ¿ok? Y luego exhalas por la boca contando hasta 4. Es importante que aguantes la respiración vacía durante 4 segundos antes
de volver a inhalar, ¿no? Y bueno, esta respiración cuadrada es importante. Lo repites 4 veces mientras aseguras mantener los hombros y el pecho y las piernas totalmente relajadas. Y después de esto puedes continuar con repeticiones adicionales de este ejercicio y ves cómo la tranquilidad llega a ti. Es importante que lo hagamos de manera constante para que pueda tu cuerpo familiarizarse con esta calma, ¿no? Con esta serenidad, con este tipo de respiración cuadrada. Hay otro tipo de respiración que es la respiración que es la visualizada. Esta, no importa que estés sentado o de pie, intenta relajar tu cuerpo, cierras tus ojos, inhalas y exhalas de manera lenta, cuentas hasta 4 para cada uno de ellos, ¿no? Mientras inhalas, visualizas el aire entrando por tu nariz, llenando los pulmones, y mientras exhalas, por lo regular yo lo hago por la nariz todo, pero hay personas que no pueden, ¿no? Que lo hacen por la nariz y luego por la boca, ¿no? Y bueno, visualizas cuando exhalas por la nariz, visualizas el aire saliendo lentamente por tu cuerpo, ¿no? Tratas de enfocar tu atención en este proceso y despejas tu mente de cualquier otro pensamiento. Este ejercicio lo repites tantas veces como necesites para calmar tu mente y relajarte. Y bueno, el otro es el espejo corporal, ¿no? Este ejercicio se centra muchísimo en las formas en las que puedes manejar tu lenguaje corporal, ¿no? Es importante cómo es que sabemos perfectamente que el lenguaje corporal es totalmente un medio de comunicación, ¿no? Que muchas veces dice más que las palabras, ¿no? Y es por eso que cuando uno habla en público tiene que estar consciente de su lenguaje corporal, ¿ok? Hay otra técnica que se llama el espejo corporal, ¿ok? Lo estamos viendo aquí en la técnica número 5, ¿no? Que les da a conocer WPDI. Y en este espejo corporal, este ejercicio te puede ayudar muchísimo a tomar conciencia de tu lenguaje corporal mientras estás hablando. Para practicar tus habilidades para hablar en público, es importante que lo practiques enfrente del espejo, ¿no? O incluso le puedes decir con quien estás, a un familiar, a un amigo, ¿no? A tu hijo, a tu hija, a quien esté contigo, ¿no? Que se pare frente a ti, ¿no? Y que repita en tiempo real tu lenguaje corporal, o sea, que te vea, que tú estés hablando, pero que esta persona te esté demostrando cómo tú estás parado o parada, parado o parada, ¿ok? Y bueno, da un breve discurso como lo harías de manera normal cuando hablas ante una audiencia. Y bueno, mientras hablas, presta atención a tus movimientos y obviamente a los que estás viendo de tu amigo, ¿no? O a quien le dijiste que te hiciera el favor, ¿no? Después de que terminas de hablar, reflexiona sobre lo que viste y piensa si tu lenguaje corporal es consciente, es conscientemente consistente, ¿no? Como en el mensaje que quieres enviar, ¿ok? Repite esta actividad tantas veces quieras, ¿ok? Hasta que estés satisfecho con tu lenguaje corporal. Y bueno, hemos llegado a la parte final de esta sesión y bueno, te felicito muchísimo por haber llegado hasta aquí. Gracias, 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 gracias. 1000 veces no voy a cansar de decírtelo. Y bueno, concluyo esta sesión de oratoria para la construcción de paz con 4 puntitos importantes. Número 1, los oradores públicos efectivos se hacen, no nacen. Hay 4 mitos en un discurso perfecto o un orador perfecto, con que solo los intrépidos tienen éxito al hablar en público. Ese es uno. Otro es que hablar en público es un talento natural y la mejor manera de pronunciar un discurso es a través de la memorización. Esos son 4 mitos. Hay que tratar como de captarlos y reaccionar, por favor, porque acuérdense muy bien que un buen orador para el tema de la construcción de paz, más aún, ¿no? Es una gran herramienta, el poder hablar de una manera calmada, poder dar a conocer el punto en específico de lo que quieres decir. Recuerda que la práctica es la que nos va a hacer mejorar, ¿no? De manera constante y continua, ¿ok? Otro punto importante es que algunas de las habilidades más útiles se enfocan en controlar nuestra respiración. Vimos ahorita las técnicas que te acabo de compartir. Te pido por favor que le pongas atención a tu ritmo, al material que te comparto por Google Classroom de las técnicas, ¿no? Que es la respiración abdominal, la respiración sibilante, ¿no?
cómo mantener nuestra mente en calma. Te ayudan estas técnicas, ¿no? La respiración cuadrada y la respiración visualizada, controlar nuestro lenguaje corporal, ¿no? Por medio del espejo corporal, es importante. También la metodología en donde les compartimos como una forma útil de preparar y organizar el contenido de los discursos para maximizar su efectividad. Y por supuesto que te los mencioné a grandes rasgos en esta sesión, pero te lo detallo así punto por punto, te lo detallo esta metodología, te lo detallo en lo que te voy a dar a conocer en esta semana de este tema, ¿no? Del método que nosotros damos a conocer para poder hablar en público, ¿no? El enlace, la vinculación o el enlace, ¿no? Que también le llamamos, las emociones, el anclaje, la repetición, la novedad y los relatos. Como esto es tan importante en la oratoria, ¿no? Esta metodología es importante que nos enfoquemos en ello. Y bueno, pues hemos llegado, gracias también a ti, Nélida, gracias, ya vi por ahí tu mensajito, te agradezco muchísimo el hecho de que estés constantemente aquí en estas sesiones semanales. Gracias, Nélida, gracias por tu sinergia tan positiva. Y bueno, ya hemos llegado a la parte final. Gracias por haber concluido este nivel 1 del programa de construcción de paz y resolución de conflictos. Por supuesto, los invito a que agenden este próximo jueves 1 de agosto nuestra sesión de entrega de constancias. Por favor, no vayan a faltar. Ahora sí, quiero pedirles de favor, por ahí van a recibir un mensaje mío o una llamada en donde los voy a convocar a esta sesión de conclusión. Y por supuesto, no sin antes, quiero pedirles de favor que resolvamos o más bien contestemos unas actividades finales que les voy a compartir por ahí. Es únicamente protocolarias y es únicamente para poder tener como el protocolo, más que nada, y también para que ustedes también en la evaluación final, para que ustedes también puedan ver sus apuntes y puedan reconocer las partes importantes. Es una evaluación, entre comillas, porque en realidad es nada más como el protocolo para poder continuar y poderles ofrecer pues la constancia de conclusión. Y pues bueno, hasta aquí he llegado a la parte final. Recuerda, por favor, la evaluación final, la encuesta de salida, el formulario de reflexión que les voy a entregar. La siguiente semana es momento para hacerla, por eso no va a haber sesión en vivo. Únicamente les voy a compartir estas tres encuestas. Son sumamente sencillas y bueno, por supuesto, les agradecería muchísimo que en la semana del jueves 25, que es la siguiente semana, ustedes la lleven a cabo y bueno, ya con esto ya nos veríamos el jueves 1 de agosto para concluir y entregarles estas constancias de una manera virtual. Y pues no me despido, obviamente continúo y ustedes ya saben mi teléfono, ya saben que aquí estoy, que estoy en el camino de la construcción de paz y resolución de conflictos para cuando ustedes gusten. Vamos a abrir más actividades, otro tipo de niveles se van a abrir con continuidad después de este. Yo te invito a que tomes otro nivel. Y bueno, me despido con estas 4 acuerdos, ¿no? De la sabiduría tolteca. Honra tus palabras, no supongas, no te tomes nada como personal y por supuesto, hagamos siempre lo mejor. El superpoder de hacer un poco todos los días. Construir paz desde un espacio de paz interior. Te invito a que construyas en este momento un espacio de paz, que vayas, no sé, que ahorita que ya acabemos esta sesión, que ya nos despidamos, te invito a que le pongas play a uno de los videos que te pongo de meditación, que le pongas play en siempre te comparto en cada sesión semanal, te pongo por ahí un video, entonces le pones play, cierras tus ojos y haces este espacio de paz que tanto se requiere para poder hacer posible, obviamente, la paz que queremos, obviamente la que es positiva y la que es verdadera, ¿no? Muchísimas gracias a todas las personas que están involucradas en este grupo. Muchísimas gracias por hacerlo posible. Yo soy Sara Páez y en nombre de la iniciativa Whitaker para la Paz y el Desarrollo, muchas gracias por hacer posible que la paz suceda. Gracias. Nos vemos muy pronto. 1 de agosto para que reciban sus constancias. Muchísimas gracias.
Digo, si tienen algo que decir, adelante, y si no, pues por ahí me escriben, ya saben que voy a estar conectada para ustedes. Nos vemos.